¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Antes que cualquier otra cosa, quiero agradecerles encarecidamente por todo su apoyo. Ya logramos que enero sea el mes con más vistas en toda la historia del canal, superando precisamente a diciembre, que tenía el récord con 3.101.000. Ya enero va en 3.405.000. Todo gracias precisamente a ustedes que comparten el canal, que comparten los videos, que los likean, que nos dejan sus comentarios, que se suscriben, pero que también regresan a ver nuestro contenido. De verdad, muchas, pero muchas gracias por todo este gran apoyo de su parte y por supuesto el compromiso, la rigurosidad en la opinión, en el análisis, para que ustedes sientan confianza de acercarse a este espacio y poder platicar el acontecer nacional e internacional. Muchas gracias de verdad y seguiremos compartiendo con ustedes estas noticias de nuestra comunidad, una comunidad que ustedes han creado y son una gran comunidad. Oigan, hay muchos temas. Ha sido muy intenso en materia informativa lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas horas. Y todo de una u otra manera nos lleva a las elecciones de junio. No podemos disociar ninguno de los pasos que se han dado de los diferentes actores y actrices de la tragicomedia mexicana, de el resultado final de esas elecciones, tanto para la silla del Águila como para el Congreso de la Unión. Y me interesa mucho profundizar sobre los intereses que se mueven alrededor de la candidata de la oposición, alrededor de Xóchitl Gálvez y de esta sui generis alianza del PAN, del PRI y del PRD. ¿Por qué? Porque vaya que de verdad eh, la perversidad no tiene límites, tanto en el aspecto periodístico como en el aspecto empresarial, como también en lo apátridas que pueden llegar a ser varios de los integrantes de Fuerza y Corazón por México. Y me explico, si ustedes me dan la oportunidad. A ver, esta semana fuimos testigos, vamos a comenzar, si les parece bien, con el tema editorial. Esta semana fuimos testigos de la llegada de Jorge Ramos a la mañanera. Se le atendió como siempre, de primera, se le dio el espacio, se le dio el micrófono para todos aquellos que aseguran que hay una dictadura en México y que hay un cerco informativo y que hay una censura. Jorge Ramos preguntó con toda libertad, nadie lo encerró como en Venezuela, porque ya ve que hay gente que nos dice que parecemos Venezuela. Bueno, absolutamente nadie lo encerró y Jorge Ramos pudo debatir abiertamente con el presidente de la República el tema de la inseguridad. Pero en esta narrativa vemos a un Jorge Ramos empecinado en vender un concepto que fue replicado por María Amparo Casar, que incluso se muestra indignada, al igual que Denise Dresser. ¿Por qué? Porque Jorge Ramos dice es una tragedia humanitaria y el presidente defiende sus cifras. Y entonces dicen, el presidente es un desvergonzado, es un cínico, ¿cómo se atreve a no aceptar lo que Jorge Ramos le está demostrando? Bueno, porque Jorge Ramos no tiene razón. ¿Y a qué me refiero? No a que no sea una tragedia, porque fíjese, vea la perversidad en este primer punto y que se va a replicar en todos los demás. Hablamos nada más ni nada menos que se utiliza algo tan sensible como la inseguridad, como la violencia de la misma, que ha cobrado vidas, por supuesto, se utiliza ¿para qué? Para denostar, sin atreverse a profundizar. Lo dijimos en estos días, ya están las cifras. Y de verdad sorprende porque, y viene a confirmar sobre todo, los intereses que mueven a Jorge Ramos y a quienes defiende y hacia dónde se inclina. Porque Ramos, efectivamente, nos dice, son 200,000 muertes mínimo las que va a tener Andrés Manuel López Obrador al final de su sexenio. Cierto, López Obrador va a ser el presidente con más muertes en la historia de nuestro país, es cierto, pero no profundiza, como se los comentamos hace unos días. Calderón de 10,000 a 26,000, Peña de 26,000 a 36,000. López Obrador lo recibió en 36, lo detuvo y lo bajó en 30. No es suficiente, nadie ha dicho que sea suficiente, nadie ha dicho que hay que gritar a los cuatro vientos, pero es un avance, y es un avance que simplemente no reconoce Jorge Ramos, y no reconoce María Amparo Casar, y no reconoce ninguno de estos personajes que tiran los dados de una manera muy clara y confirman lo que uno de ellos gritó a los cuatro vientos. La verdad es irrelevante.
una frase que los desnuda absolutamente. Y después se presenta este caso en particular, de este reportaje de ProPublica, que cuando uno lo lee, vuelvo a lo mismo, te das cuenta que desde un principio el mismo trabajo te está diciendo que no es concluyente. Desde el mismo titular que está entre signos de interrogación, pero además con párrafos perfectamente claros, en donde dicen que los fiscales de Nueva York no aceptaron el caso porque las pruebas eran decepcionantes, donde se dice que la propia DEA cerró el caso, donde se señala que el Departamento de Estado no estuvo interesado en profundizar. ¿Por qué? Porque los argumentos pues no eran relevantes y no eran del peso que se necesitaba para acusar de esa manera, ajá, a un entonces candidato a la presidencia de la República, hoy presidente de la República. Entonces, ¿para qué sacarlo en este momento? Eso es lo primero que se le tendría que preguntar a Tim Golden, o Golden, quien abiertamente en una charla que tuve con Jesús García, usted lo va a escuchar en un ratito, dice que no fue su intención, que tenían varios meses trabajando con este tema, pero que dejen claro que no es concluyente, que no están asegurando absolutamente nada. Y efectivamente, si ustedes leen ese trabajo, es muy distinto la forma como lo plantea Golden a como lo dice Loret de Mola, por ejemplo, a como lo dice Broso, a como lo dice Pascal Beltrán, a como lo dice Adela Micha, a como lo señala Joaquín López Dóriga, a como lo posteó en varias ocasiones Héctor de Mauleón. Dan como un hecho que el cártel de Sinaloa financió la campaña de López Obrador en el 2006. Cuando dices, oye, el que perdió fue López Obrador, el que ganó fue Felipe Calderón, que para la DEA es un gran presidente, porque colaboró en todos los sentidos. Y ahí entra el contexto que les decía en la mañana. El contexto es que López Obrador le puso un alto a la DEA. Le dijo, aquí entra una nueva ley donde tú vas a tener que reportar cada una de tus actividades. Y por supuesto que eso indignó a la DEA. La DEA que ha creado todo un discurso y una narrativa que ha criminalizado a México por el tema del fentanilo, aún y cuando subdirectores de la DEA estuvieron asesorando a los verdaderos creadores de la crisis de fentanilo, que fueron los dueños de Purdue Pharma. Eran parte de sus asesores, la DEA y la industria farmacéutica en toda la generación de la crisis de fentanilo. Y sin embargo, la DEA dice, son los chapitos, porque ya sabe perfectamente que de manera mediática, pues el apellido Guzmán vende, definitivamente. Pero no criminaliza ni dice lo mismo a los narcos canadienses. Esos narcos canadienses que son los que más precursores para producir fentanilo meten, sino que altera las cifras y dice que no, que vienen precisamente de México para tratar de criminalizar al gobierno de López Obrador. Y ojo, cheque usted muy bien. Cártel de Sinaloa otra vez aparece en el escenario, la DEA nuevamente, tanto en esta nota que se presenta en ProPublica como en los datos que da Jorge Ramos. Violencia, incapacidad del gobierno, corrupción, narcotráfico. Ahí está la estructura ya narrativa, que justifica intervencionismo por parte de Estados Unidos. Intervencionismo pedido por la oposición. No es opinión, es información. Felipe Calderón lo pidió, Xóchitl Gálvez lo pidió. Vemos, por ejemplo, lo que pasó hace unos días con el tema de Azucena Oresti. Y es que este trabajo de ProPublica, vuelvo a lo mismo, no concluye nada, pero ellos abiertamente lo reconocen. Y sin embargo, en México, yo leí una cabeza de un tuit de uno de estos medios anti-AMLO, donde no aseguraba nada y decía, le dijo porque le dijo y parece. ¿Dónde está el rigor periodístico? Y no porque uno tenga la autoridad moral para darle consejos a nadie, pero un poquito de rigor, ¿no? Un poquito de vergüenza contigo mismo, de respeto a la gente que te está leyendo, de respeto a la gente que te está viendo. No te importó presentar como una verdad algo que era una total, pero una total mentira según lo que tú estabas presentando. No te importó. Es decir, no hay la rigurosidad. Y esto lo vemos en el caso de Azucena Oresti, que ha generado
la molestia de Broso, que se indignó porque la telenovela que quiso crear de censura, pues nomás no funcionó, no tuvo el rating que él pensaba, ni el impacto que él pensaba. ¿Por qué razón? Porque otra vez infieran ustedes. Héctor de Mauleón con un comentario, ¿no? Maravilloso como historia. Loret de Mola, maravillosa como historia. Pero la persona más importante, que es Azucena Oresti, no se atreve a decir, me censuraron. Me pidieron que le bajara. Jamás lo dice. Jamás se atreve a decirlo. Sí, puede decirnos en el momento en que vive el periodismo, yo me siento agradecida con Radio Fórmula porque ellos me están arropando. Pero ¿qué pasó en Milenio, Azucena? Lo dejamos también ahí. ¿Por qué? Porque eso permite que la gente saque sus conjeturas y no se llegue a la verdad. Nuevamente, la verdad es irrelevante. Lo que importa es golpear. Nada más. Y aterrizamos en estos reportajes de Loret de Mola. Leía a mi querido Hernán Gómez que decía, vivimos en una época en donde si algo sale en Reforma Latinos, luego se desacredita. No sé si luego se desacredite, pero sí creo que sí tienes que levantar la ceja. ¿Por qué? Porque siempre tienes que analizar la finalidad con la que se presentan este tipo de señalamientos, este tipo de trabajos. Y por supuesto que Latinos no los presenta, porque así lo ha demostrado, no los presenta con una finalidad periodística, los presenta con un interés político electoral y una cuestión incluso de rencor. Muchos se reían de lo que dijo hoy el presidente de la República sobre que le tumbaron un contrato en materia de distribución de medicamentos a un negocio de Carlos Loret de Mola. Y yo me pregunto, ¿por qué se ríen si eso es cierto? Roberto Madrazo está metido sus empresas en la distribución de medicamentos y se vieron afectados con las decisiones que tomó el gobierno federal. ¿Quién es el dueño de Latinos? Roberto Madrazo. Entonces, ¿dónde queda la mentira? Por supuesto que eso es lo que ha impulsado la denostación en contra de López Obrador. Si López Obrador hubiera dejado a Madrazo con su negociazo, Madrazo no hubiera reaparecido públicamente. Así de simple. Y su relación sería absolutamente distinta. Pero entonces lanzamos esta serie de trabajos del famoso clan, en donde nuevamente no se llega a nada, donde nuevamente no hay contundencia, sino que se dice, es que son amigos de un compadre que se dedica a crear empresas fachada. ¿De acuerdo? Eso es cuestionable. ¿Ellos crean empresas fachada? No, o no lo sé. Pero piénsalo, razónalo, ve más allá. Todo esto tiene, insisto, no solamente es irresponsabilidad. Esto, todos ellos saben perfectamente cómo manejarse y manejar la información. No estamos hablando de niños de pecho. Estamos hablando simple y llanamente de personas que tienen muchos años en los medios y manejando la información conforme a intereses empresariales y a intereses políticos. Saben leer un reportaje, saben estructurar un titular, saben estructurar una nota, saben decir cuando lo tienen que decir y saben cómo no decir lo que tienen que decir. Por lo tanto, la intención es muy clara. Es crear todo este escenario de inestabilidad alrededor del gobierno de López Obrador, equipararlo con el de Felipe Calderón Hinojosa y con el de Enrique Peña Nieto, para de esa manera inhibir el voto a favor del famoso Plan C y que no pierdan el control o al menos su presencia en el Congreso de la Unión. Porque a final de cuentas, Xochitl es un títere que ellos saben perfectamente que lo pueden manejar a su antojo, como lo están haciendo hoy por hoy, con todo el respeto que me merece la señora. No tiene el liderazgo de su movimiento, no tiene el liderazgo de su candidatura, no sabe ni siquiera. Ustedes recuerdan que dijo, no sé si las mañaneras van a salir. Yo les aviso, nunca avisó, salieron como lo había adelantado la gente de Radio Fórmula porque se los habían filtrado. Entonces, si ni ella sabía si iba a haber o no iba a haber mañaneras. Le preguntaron sobre las candidaturas, ¿qué dijo? No, pues yo no puedo checar todo, eso es cosa de los partidos. A ver, la gente que llega al poder legislativo es tu brazo político, Xochitl. ¿Cómo que no te importa quién llegue? ¿Cómo que no te va a importar lo que representan Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones, Alejandro Moreno, Jesús Zambrano, Marco Cortés? Pero ya lo dijo, necesito de Alito porque eres un cabrón, Alito. En pocas palabras. O sea, necesito del corrupto, ¿no? Para sostener una candidatura. La realidad es que Xochitl es un títere de Claudio X González. Es un títere de esos intereses empresariales que están representados por diversos personajes al interior
de su equipo de campaña. Esos intereses que la llevan a ofrecer recursos naturales de nuestro país a los Estados Unidos al más puro estilo de Milei y al más puro estilo del discurso libertario de Ricardo Salinas Pliego. Un personaje, un empresario que abiertamente ya declaró su guerra hacia la cuarta transformación y la posibilidad de continuidad de Claudia Sheinbaum. Desde su campañita de los libros de texto, COVID, pero ya abiertamente cuando desafía al presidente en materia de la relación con el Poder Judicial y con cada una de sus expresiones a través de X, en donde en cada posteo muestra precisamente de qué lado más la iguana. Entonces nos topamos con una candidata que no importa, es desechable a tal grado que ellos lo que les interesa es la Cámara de Diputados y Senadores, pero saben que mucho de eso va a partir del voto hacia Xochitl Gálvez, quien le ofrece esto a los estadounidenses al decir, voy a regresar el sector enérgico a como estaba con Enrique Peña Nieto. Peña Nieto privatizó el sector energético, les entregó su participación mayoritaria de control en todo lo relacionado con la energía eléctrica. Hay una declaración de Gray Davis, gobernador de California, fíjese bien, gobernador de California, que en un momento de crisis con las empresas dedicadas a distribuir y producir o generar energía eléctrica, dijo, nunca, nunca privaticen al 100% estas áreas, porque van a ser rehenes de estos intereses. Vea lo que hizo Macron en Francia, vea lo que se hace en Alemania. Aquí los derechistas se darían un balazo, empiezan a tomar control de sus recursos naturales porque se dan cuenta que en un escenario donde cada día van a ser menos, porque son finitos, el Estado debe ser el que los controle y debe ser el que los controle precisamente para poder distribuirlos de manera mucho más equitativa y controlar a los sátrapas que siempre buscan ganar mucho más de lo que merecen y de lo que necesitan con tal de hacer negocio. Vea el caso del agua. Hoy por hoy ya sufrimos una crisis de agua. ¿Y qué es lo que te dicen? Ahorra agua. No, no pasa porque nosotros ahorremos agua. Eso es mentira. Usted y yo podemos ahorrar lo que queramos más. Nos podemos dejar de bañar si quiere un año. Ajá. No va a pasar nada. Porque la sequía que se genera, ajá, es saqueo. Es saqueo de las grandes empresas concesionarias que explotan los pozos y no pagan el agua, que gastan muchísima agua, extraen muchísima agua para sus propias empresas. Bueno, hay bancos que tienen concesiones de agua. ¿Para qué quieren bancos como Banco Azteca una concesión de agua? Pues simple, para sus minas que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego. Inbursa de Carlos Slim. Entonces, esos empresarios Esos empresarios son los mismos que promuevan la privatización de los recursos naturales, con lo cual coincide el equipo de Xochitl Gálvez. Y son los que se le entregan en bandeja de plata. ¿Qué fue lo que dijo Xochitl Gálvez en torno al litio, no? Que fue una equivocación a la nacionalización del litio y en una total ignorancia de cómo funciona ese mercado. Se atreve a decir, es que al ratito pues ya va a salir otro mineral y nosotros desaprovechamos. ¿Por qué? Porque como no teníamos industria, pues nos lo quedamos. No, señora Xochitl Gálvez, se puede desarrollar el litio y se va a desarrollar el litio, pero conforme al ritmo y reglas del Estado mexicano, no del Estado de poderes fácticos económicos que ya tienen Argentina, por ejemplo, ya se los quitó con todo el beneplácito de Javier Milei. No nos traguemos ese cuento, ¿eh? No, es que hay que aprovecharlo porque si lo aprovechamos vamos a generar trabajo. Nos lo dijeron hace 40 años y seguimos igual de jodidos que siempre. Entonces, la realidad es que Galvez se va de gira ahora a Estados Unidos. ¿A qué va de gira a Estados Unidos? A darse a conocer en sociedad. La competencia está aquí. Va, por supuesto, a quedar bien con los empresarios de allá. Va a reunirse con medios de comunicación de allá. Va a que la palomeen como posible candidata. Y aquí es donde empieza a cerrar ya toda la historia. No está disociada. Lo que vemos de la DEA, lo que vemos de Jorge Ramos, la gira de Xochitl Gálvez, el ofrecimiento de Xochitl Gálvez de recursos naturales a los empresarios norteamericanos y la cereza en el pastel. Recuerda lo que nos dijo hace algunas semanas ya y reiteró en una entrevista con, sin embargo, la maestra Guadalupe Correa. Cómo hay ONGs
los famosos think tanks, ¿no? Que son financiados por empresarios mexicanos para crear, para crear este escenario, ¿no? De que Morena tiene vínculos con el narco, de que México es un país violento, sin salida, destruido, y se lo dicen a empresarios que pueden presionar al gobierno de su país, que pueden buscar como Elon Musk, que está dispuesto a dar un golpe de Estado con tal de quedarse con el litio de donde sea. Elon Musk, por cierto, también, ¿no? Que ha sido señalado de ser parte precisamente de este tipo, ¿no? De think tanks, de financiar este tipo de think tanks y que buscan legitimar este tipo de acciones con esa justificación. Pero ¿quién pagó ese estudio? Los X González Laporte y Claudio X González, ¿no? Y su papá e hijo, para que no nos hagamos bolas. Ellos lo pagaron. Y de esa manera muchos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios utilizan a María Amparo Casar, a Leonardo Curcio, a Héctor de Mauleón, a toda esta élite académica opinócrata como los grandes ideadores, planificadores y voces de opinión que nos muestran esa realidad con todo el oropel académico por delante. Cuando han justificado saqueos, cuando se han quedado callados ante atrocidades, porque les va bastante bien económicamente, representando esos intereses. Por eso llego a este punto de los traidores a la patria, de estos personajes que por dinero, por poder, por lujos, son capaces de entregar en charola de plata su país y no defender sus intereses. Y se quieren vender como los grandes defensores de esos intereses, diciéndonos es que vivimos en una dictadura. Hay que luchar por la democracia. ¿Cómo? Pídanle a un país extranjero, a otro país, que venga y se meta en nuestras elecciones. Pues viva democracia, ¿no? La verdad. Hay que buscar que López Obrador no vaya en contra de estos organismos autónomos que yo no dudo, por supuesto, que hay algunos que funcionen adecuadamente y que han permitido, ¿no? Un avance importante en ciertas investigaciones y demás, pero que tampoco podemos negar quiénes los crearon, por qué los crearon y para qué los crearon y cómo lograron controlar también en muchas ocasiones los intereses. Ahí está el IFETEL, ¿no? ¿A quiénes benefició? ¿A quiénes ha beneficiado históricamente en materia de concesiones? No nos hagamos. Entonces, claro que hay un gobierno paralelo de intereses de ultraderecha. Yo no creo que se tengan que desaparecer todos, como dice Andrés Manuel, pero sí creo que se tienen que reformar para acabar de una vez por todas con ese tipo de intereses. Porque claro que se requiere un INAI, por supuesto, pero bien hecho, bien estructurado y que no esté respondiendo a otros intereses que no sean los de garantizar la información pública para toda la sociedad. Por poner un ejemplo, simplemente. Entonces, si nos damos cuenta, estamos en un momento, y con esto concluyo, muy, pero muy peligroso, en donde estos intereses fácticos comienzan a alinearse precisamente a favor de la candidata de la oposición para justificar acciones grandilocuentes en contra precisamente de la democracia de de este país y que caiga quien caiga. Lo que vimos a últimas horas con el caso de Tim Golden, su reportaje, es de verdad espeluznante. La forma en cómo apostaron a desacreditar una administración y que aparecía el Estado de Derecho, el Estado, el Departamento de Estados Unidos a decir, lo cerramos hace 13 años. ¿Y quién de todos de estos personajes que perversamente lo manejaron ha pedido una disculpa? Ha salido a aclarar, me apresuré. ¿Quién? Ninguno, porque es parte de una estrategia en donde juega también la DEA en toda esta inestabilidad en contra del gobierno de nuestro país. Yo, como siempre, les agradezco el favor de de su atención. Les pido, por supuesto, el pulgar arriba si les gustó este video. Les pido que lo compartan, por favor, nos ayudan, insisto, muchísimo, que lo likeen, que es algo determinante, fundamental en todos los sentidos para seguir creciendo con ustedes. Y, por supuesto, con base en sus posibilidades, pues échenos el super chat, el super gracias. Y ya lo saben, los esperamos el día de mañana a las 11 de la mañana con nuestro primer comentario. Al ratito, Jesús García va a platicar con su servidor sobre este tema, precisamente el manejo informativo que se llevó a cabo con este reportaje. Y a las 10:30 más o menos, Oscar Valderas con el tema de Villas de Salvarcar. Otra charla imperdible, por favor, vean las dos, porque nos ayudan a entender. Y miren, muy interesantes.
porque ya hablamos mucho del tema de Tim Golden y ellos, pero Villas de Salvarcar fue la masacre de Calderón, la masacre que nos mostró el peor rostro de la mal llamada guerra contra el narco, protagonizada por un hombre que dice la DEA fue un gran colaborador. No se las pierdan. Yo, como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.